Éxodo 33. Todo esto de Moisés y un diálogo, una conversación que él va a tener con Dios es muy importante, y esa conversación que tiene Moisés con Dios nos abre una ventana para entender, es como que nos da una llave para entender muchas cosas que después leemos en la Biblia, y si no hemos visto esto bien, no vamos a entender bien lo que sucede después. Entonces, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, dura cerviz es el cuello. Hazte idea que las vértebras cervicales están fusionadas y no pueden agachar la cabeza, no pueden doblegar su voluntad ante Dios. O sea, tú, de plano eres terco. Eso es lo que es. ¿Qué forma tiene Dios de describir? Y ahora nosotros como gentiles podemos pararnos lejos y decir: para que se eduquen, ¿por qué querían ser el pueblo escogido de Dios si son retercos? Entonces necesitamos ver que la Biblia dice que no hay quien busque justicia. Todos a una se hicieron inútiles. Entonces no hay nación bajo el sol que no sea de dura cerviz, que no sea terco con Dios. Terquear con Dios es parte de quienes somos como seres humanos. Por ser descendientes de Adán y Eva, heredamos la naturaleza pecaminosa, que consiste en gran parte de ser terco con Dios. Entonces, Dios sabe que es medido el tiempo, entonces por eso es muy directo. Y podemos malinterpretar cuáles son sus intenciones cuando Él parece ser hasta brutal con nosotros. Cuando ves a la cruz y Jesús muriendo en la cruz, ves lo brutal del ser humano. Entonces como que empieza a nivelar nuestro concepto, y entonces comprendes mejor cuáles son en verdad las intenciones de Dios y por qué nos habla tan desesperadamente y tan directamente en estas cosas. Entonces dice: yo te conozco que eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia que Dios diga: no puedo contigo. Nadie quiere escuchar esas palabras de la boca de Dios: no puedo contigo, porque si Dios no puede conmigo, estoy perdido. Nadie va a poder conmigo si Dios no puede. Entonces, pero otra vez, Dios verbaliza esas cosas de esa manera para decirnos: inténtalo, a lo mejor sí me dejo. O sea, cuando ya nos lo pone en esos términos, entonces yo cambio de postura, empiezo a rogar y a ablandarme. Entonces dice: oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí en todo eso es que Dios sí nos sirve una mala noticia. Nos dice: eres imposible. Y tenemos que caer en la cuenta que eso es verdad. Soy imposible. Ni Dios puede conmigo. ¿Qué va a suceder? Y número 2, Dios está diciendo: ya no voy a andar en medio de ustedes. Voy a andar con ustedes, pero no en ustedes, no en medio de ustedes. Y eso también es mala noticia. Están en un desierto, no saben defenderse, y el Dios que los redimió con mano fuerte de Egipto ya dice: es más, me caen mal, me irritan y no quiero estar entre ustedes. Otra vez, eso es mala noticia, porque que Dios diga: es mal, ya me cansé, me irritan, es más, me van a provocar de tal manera que les va a ir mal, y porque les amo, me aparto. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice de esa manera? Entonces igual, todos tenemos que llegar a un punto de reconocer que Dios llegó a ese punto con la humanidad. Entonces, para no consumir a la humanidad, castigó a su Hijo Jesús.
Es muy importante. Es el corazón del Evangelio, es el amor de Dios, y Él, clemente y misericordioso, interviene con su amor para hacer el castigo justo, para derramar la sentencia merecida por mi rebelión. Él mismo interviene en su juicio. Entonces, dice, versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora, este no es el tabernáculo que hemos estado viendo, el plano, los materiales, las dimensiones, los porqués del tabernáculo, que sirve como mapa, pero no para llegar a Dios, sino cómo Dios llega a nosotros. Y el tabernáculo nos dibuja ese mapa de cómo Dios llega al hombre. El tabernáculo de reunión era más bien su oficina de Moisés. No era el tabernáculo. La palabra es Joel o Jajoel, que es el tabernáculo, es la tienda. Simplemente es una tienda de acampar como todos los hebreos estaban usando. El tabernáculo es Mikshan en hebreo. Y Mikshan o Hamikshan, el tabernáculo, es la residencia. O después lo llamaron el templo cuando ya era de piedra, pero por tener estructura, o sea, los tablones recubiertos con oro y todo eso, no era nada más pieles de cabra y así, y hacer con lona tu tienda de acampar, como todos los israelitas, sino tenía rigidez y solidez y dimensiones y todo eso. Entonces era casa, era el tabernáculo de Dios. Entonces, Mikshan, pero es interesante, este estudio va a ser un poco lingüístico y aguántame. Shakan es el verbo morar o habitar. Entonces, Mikshan es la habitación de Dios, o sea, es ese sustantivo. Y es interesante porque todo que cuando se aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, aparece como verbo. Los rabinos en el tiempo entre el Antiguo Testamento y los tiempos de Jesús, ellos hicieron una palabra como sustantivo que es la morada de Dios, la habitación de Dios, y lo llamaron Shekinah. Y a lo mejor has escuchado esa palabra, que Shekinah es lo que usaban para hablar de la gloria que se manifestaba sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Entonces, pero realmente no es la gloria en sí, sino la habitación, el que Dios se haga presente entre nosotros. Y hablando de Navidad otra vez, o sea, palabras tan profundas que diga, esto es lo que va a pasar, le dice el profeta Isaías. Dice, mira, ese es el milagro, eso es lo que va a partir la historia en dos. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y decimos, ay, qué tierno. No, eso es profundo. Eso nos tiene que parar los pelos de la nuca, así que estemos, ¿qué? O sea, Dios como Dios infinito y perfecto en sus atributos, eterno, omnipresente, omnisciente. ¿Cómo va a decir, esta es mi habitación? Salomón, cuando dedica el templo, el Mikshan, para que Dios haga morar su nombre, que Dios haga aparecer su gloria, que Dios diga, aquí estoy con mi pueblo, que pueda decir el pueblo de Israel, Dios está con nosotros. Salmo 115, los ídolos que ellos hacen tienen ojos y no ven, pero nuestro Dios está con nosotros. Mikshan es la casa de Dios, es su morada, es su habitación, que dice David en el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que habite yo, Shakan, usa el mismo verbo, que habite yo en el Mikshan de Dios, en la morada de Dios, en su habitación. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Pero interesante, ¿cómo es eso si ya no existe el templo? ¿Y cómo es que Dios está hablando de dónde va a habitar cuando aún no existe el tabernáculo? Apenas existe el plano. Y interrumpieron el proceso los israelitas haciendo el becerro de oro. Entonces no se había hecho todavía el tabernáculo, pero ¿qué está pasando? Entonces, versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, que era una tienda, pero especial fuera del campamento, por esta razón estaba fuera. B. Todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo.
Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces él quedaba haciendo guardia en ese tabernáculo que era como oficina, para ir a consultar a Dios en casos especiales, fuera de los mandamientos específicos, podían consultar directamente. Y Moisés preguntaba a Dios qué hacer. Pero cuando él tenía audiencia con Dios, por decir, todo el mundo lo podía saber porque veían la columna de nube. Ahora, algo que suele suceder en las iglesias y a lo mejor nos han mal acostumbrado, es que se toma el tiempo de alabanza al comienzo del servicio como si fueran las caricaturas antes de la función en el cine. Que en ese momento platicas, te paras, haces todo eso, estás hasta besando a tu novia porque todavía no empieza. Pero empiezan a decir, va a empezar la función y a esto, y hasta te dicen lo mismo que aquí. Qué raros son en el cine. Apaga tu celular. ¿Por qué? Pues ¿a qué vienes? El tabernáculo de reunión. La reunión comenzaba desde que Moisés iba caminando para allá. Toda la gente en pie, viendo. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar con Moisés. Algo extraordinario va a suceder. Ahora, lo que pasa muchas veces, llegamos como creyentes a una reunión y no estamos pensando eso. Algo extraordinario va a suceder hoy. Dios va a hablar con nosotros, cara a cara. Nos va a decir, sabe de mí lo que Él necesita saber para decirme lo que yo necesito oír. Entonces, no sabemos. Era chistoso. Ahorita estaba como tomando encuesta, espiando, si lo quieres llamar así. Chismoso, si lo quieres decir así, así es. Y estoy viendo, algunos están así con sus manos así. Viendo quién llega. Digo, baja tus manos. O sea, una cosa u otra. O que seas chismoso y viendo quién está llegando, o alaba a Dios. Pero no, ¿esto qué? ¿Me explico? Dices, sí, te estaba viendo. Y otro besando a su novia. No le pongas mano encima. Si Dios mora en ella, vas a ver. Yo tengo 3 hijas y ella tiene un padre. Y te está viendo, ¿a qué vienes? ¿Y con qué motivos tan oscuros? Y crees que nadie vio. No sabes dónde estás. Entonces el pueblo de Israel, que estaba más desubicada que todo el mundo, Dios les está ubicando. Bien. Entonces, versículo 12, empieza esta conversación que empieza a cambiar todo nuestro mundo y lo que podemos entender de cómo Dios quiere tratar con nosotros. ¿Qué es lo que Él trae con la humanidad? ¿Qué es lo que Él piensa y planea para nosotros? Entonces dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Ves que en el principio dice, este pueblo que tú sacaste de Egipto? Le dice Dios a Moisés. O sea, casi diciendo, este pueblo de Israel, Moisés, tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés, hablan tu idioma, no, a mí no me entienden, pero hablan tu idioma, es tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto, es muy tu problema. Y Moisés dice, no, es tu problema, Dios. Tú lo empezaste. Y a lo que Dios te ha llamado y lo que Dios te está indicando que camines en cierto camino que representa sacrificio, riesgo y demás, y obedecer a Dios en ese camino, a donde Dios te está llamando es su problema. Es su problema surtir lo que tú necesitas de guianza, confirmación, protección, provisión y todo. Es su problema hacerte llegar a donde Él te llamó. Y lo hemos estado viendo en todo el libro de Génesis y ahora todo el libro de Éxodo, que es su problema. Él se encarga de que tú puedas hacer su voluntad. Entonces, muy importante. Y Moisés ya lo está aprendiendo. Porque antes, como él asumía mucha responsabilidad que él no podía cargar. Pero ahora ya está diciendo, no. Este pueblo, Dios, es tu pueblo y tú tienes que encargarte. Pero mándame. Si en algo te puedo servir,
aquí estoy. Y es muy importante y no es como un desafío ni es como sarcástico de parte de Moisés, sino él está reconociendo seriamente, esto no lo puedo hacer yo, esto no lo puedo llevar yo. Y no es admitir una debilidad, sino es reconocer quién es Dios. Y frente a Él, claro, dices, ten lo que es tuyo. Y si en algo te puedo servir, aquí estoy, dispuesto y también disponible. Entonces, seguimos, dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, has hallado favor. Dios, tú me has favorecido, me has concedido el escucharte, me has concedido el ver de primera mano, o sea, aquí a 1 metro, ver tus milagros y conocer que eres Dios y que eres el Dios de mis padres. Dice, tú dices, y eso es otro punto muy importante, repítele a Dios lo que Él mismo ha dicho. Y por eso les animamos mucho cuando estás leyendo tu Biblia y cuando estás meditando, toma una libreta y anota. Yo veo en este versículo algo muy importante para mí. Porque entonces se lo puedes repetir. Dios, tú dices aquí en tu palabra esto. No te estoy chantajeando, nada más te estoy recordando lo que tú dijiste. Tú has declarado un propósito, tú has ofrecido una promesa. Y simplemente te estoy repitiendo lo que tú has dicho. Entonces, muy importante, porque la postura de Moisés, lo que él va a pedir en unos versículos más, requiere una postura fuerte para pedir lo que va a pedir. Y dice, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ok, Dios, está bien. Pero ¿qué es eso? Yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué es eso? Porque nosotros cuando nos presentamos es así, mexicanos a grito de guerra para servirle. Decimos, ay señor Guerra, mucho gusto. Ni oímos bien lo que dicen para presentarse y ¿qué te importa? Pues alguien te dio nombre y te llevó al registro civil y levantaron acta y todo. Pues di bien tu nombre. Pero ellos en esa costumbre no dirían, por ejemplo, Isaac no diría, hola, soy Isaac. Eso es lo nuestro, siglo XXI, muy acá y sobre todo en Cuernavaca, muy amigable. Pero ellos dirían, no soy, o sea, no digo soy Isaac, soy bin Abraham, soy el hijo de Abraham. Y eso me establece en un linaje y soy parte de una historia. Y parte de lo que tenemos ahora en el siglo XXI es que nadie sabe que es parte de una historia. Nadie se ve como parte de una narrativa. Y la gente se siente bien desconectada, bien enajenada y sacada de onda además. Entonces, bien. Entonces, al decir, yo te he conocido por tu nombre, solo después de tener contacto y confianza, dirías ya. Y hasta nosotros tenemos eso, decimos, pase usted. Y usamos el término usted, que es tercera persona. O sea, no te hablo a ti, sino a vuestra merced. O sea, es indirecto, porque muy directo es como falta respeto. Y así te enseñaron de niño. No, al maestro le dices profe, pero le dices usted. Y demás, algunos hasta a sus papás les dicen usted, ¿sí o no? Yo te conocí por tu nombre, o sea, Dios, tú estás diciendo, ya me puedo ser yo, ya me puedo sentir como yo frente a ti, Moisés. Y Dios dice, si tú te sientes cómodo conmigo, Moisés, obedece. Y Moisés le obedece. Pero Moisés ahora dice, Dios, si tú te sientes cómodo conmigo, te voy a pedir una cosa. Vamos a ver, eso es tremendo, pero nos abre una ventana para ver cosas que siguen a lo largo de la Biblia que necesitamos entender. Entonces dice, ahora pues, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, o si en verdad te caigo bien y me favoreces, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. O sea, que yo te conozca. En algunas versiones dice para que me digas tus planes, que creo que es muy insípido para el tipo de conversación que están teniendo. Dios dijo en el versículo 1, anda, sube de aquí, ve, ya saben que la rutina es seguir la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. O sea, esa es la rutina que vamos a la tierra prometida, que fluye leche y miel. O sea, ¿qué más necesitas saber de planes, Moisés? Sino para que te conozca. ¿Qué es lo que Pablo dice a los filipenses? A fin de poder conocerle.
Eso es lo que le ardía en Pablo y eso es lo que le está ardiendo ahora en Moisés. Muéstrame tu camino. ¿Y qué es eso? Bueno, le dicen a Jesús en la última noche que estuvieron juntos, la noche que Él fue entregado, muéstranos el camino al Padre. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces muéstrame tu camino. Moisés está pidiendo, quiero saber cómo eres. Realmente ¿qué contigo? O sea, me dices, haz esto, lo hago. Me dices, sube, subo. Me dices, baja y bajo. Derecha, izquierda. Tú me dices y lo hago, pero a fin de conocerte. Eso es lo que quiero. Quiero saber quién está dentro de ese velo de nube en el día y un velo de fuego en la noche. Quiero saber quién es. Y vamos a seguir leyendo. Dice, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Otra vez, Dios, tienes que soltar algo aquí porque es numeroso el pueblo y es tuyo. Y si tú me vas a poner frente a ellos para hablar en tu nombre, tienes que soltar algo más. Es mucho atrevimiento, pero cuando ya estás desesperado, pides con más valor. Y Moisés está desesperado por conocer a este ser que le llamó. ¿Qué dice Pablo? Cuando se va levantando del suelo, cuando Jesús en el camino a Damasco lo tira de su caballo y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás actuando como una bestia y yo te voy pica y no quieres caminar, Pablo. ¿Por qué me persigues? Y Pablo está, ¿quién eres, Señor? O sea, se da cuenta, estoy delante de alguien que me puede partir en dos, si quiere. Una mano invisible, una gloria que resplandeció, que le dejó ciego. El esplendor de la gloria de Cristo que vio en el camino a Damasco, lo dejó ciego y cae de su caballo. El caballo asustado, todos los hombres temblando, los soldados que iban con él. ¿Quién eres, Señor? Pablo se da cuenta, estoy frente a alguien que me puede partir en dos y por alguna razón no lo ha hecho. Necesito saber quién es. Y el resto de su vida, y lo puedes leer en Filipenses y en otras partes, de lo que el apóstol Pablo escribe, que esa pregunta le ardía. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta era, ¿qué quieres que yo haga? Y Juan, en la isla de Patmos, el apóstol Juan, oye una voz que dice, soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto y ahora vivo. Y así Juan se voltea para ver la voz que le hablaba. Y ve el rostro de Jesús resplandeciendo como el sol a mediodía. Lo mismo que vio Pablo, lo mismo que vio Isaías y lo mismo que anhela ver Moisés. Y lo primero que dice Jesús es lo mismo. Juan cae como muerto a sus pies, literalmente no tiene fuerza física ante esta majestad. Cuando Jesús, lo puedes leer en Lucas 9, en los evangelios, 4 evangelios lo menciona, pero Lucas 9 dice 3 detalles muy importantes. Que Jesús estaba orando en el monte de transfiguración y fue transfigurado y su rostro resplandeció y entre esa luz Pedro empieza a hablar y decir cosas que nada que ver. Y les cubre una nube de gloria que no podían ver ya nada, pero era un esplendor. Y escuchan una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta? Entonces vemos esas conexiones. Pero antes de todo eso están Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de, Lucas lo menciona, acerca de lo que iba a padecer en Jerusalén Jesús. Como que Moisés está por fin entendiendo el croquis, lo que era el tabernáculo y el altar y sacrificios y todo esto, y sangre aquí y aceite allá y todo eso, y ya está entendiendo, o sea, tu Dios, y está hablando cara a cara con Jesús. Aquí no, pero entonces sí. Eso es lo que esperamos. De alguna manera hemos escuchado su voz. Y nos ha hablado por nombre. Jesús dice, Juan capítulo 10, mis ovejas me siguen y conocen mi voz. Y yo las conozco y las llamo por nombre. Lo mismo que dice a Moisés. Te he conocido por tu nombre. Y no te dice así, sino quién eres realmente, tu nombre.
sin apellidos, sin RFC. Tu nombre. Y te he llamado por nombre. Apocalipsis 22, versículo 4 dice, y sus siervos verán su rostro. Ya, cara a cara, sin velo, sin humo, sin fuego, cara a cara. Y su nombre estará en sus frentes. Interesante. El nombre de Él en nuestra frente. Ahora, luego podemos imaginar, y imaginaríamos muy mal, es muy escolar y como que nada que ver, pero podríamos imaginar que ahí están todos los redimidos formados, mientras Él con un plumón está escribiendo Jesús en nuestra frente. Tienes que imaginar un poco más, porque se van a acabar los plumones, llevaríamos una eternidad porque los redimidos es un número de redimidos que nadie puede contar. Entonces, simplemente para escribir Jesús 1,000,000 de veces, vas a tardar mucho. Y los que nos tocó llegar tarde en el arrebatamiento, y ahí estamos. Hay esos grupos que siempre quieren autógrafos. Pero ¿te das cuenta? No daría tiempo. Entonces, ¿cómo aparece su nombre en mi frente? Vamos a ver. Entonces, ¿pero qué responde Dios a Moisés? Que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Que yo sepa que aquí estás y quiero conocerte y realmente conocerte. Entonces, versículo 14, Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero checa esto, la palabra presencia en hebreo es rostro. Cuando Jacob está luchando con el ángel de Jehová en el monte Peniel, le pone Peniel al monte como nombre porque Peniel es rostro de Dios. Vi el rostro de Dios. Y interesante, le está preguntando su nombre. Y Jacob dice, no te suelto hasta que no me des una bendición. Y por fin ya le hacen coger un músculo, gana a traición, y así es. Entiéndelo de una vez, Dios va a ganar contigo aunque sea traición, pero te va a ganar. Así es que más vale, cede. Ríndete. Pero, y dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová, y eso ya nos da un vistazo que no es un mero ángel, sino es una epifanía de Dios. Es una aparición de Dios antes de la encarnación. Y dice, ¿cómo preguntas mi nombre si es maravilloso? Yo no doy mi nombre y hasta ahora, en capítulo 34, Dios va a dar su nombre al hombre para que así le invoque nuevamente. Cosas perdidas que Dios está restaurando a la eternidad. Cómo hablar con Dios, cómo tratar con Él y entender sus caminos y despertar en nosotros lo que Adán y Eva perdieron, el poder ver su rostro. Y luego Dios se hace hombre. Increíble, increíble. Pudo haber llegado entre nosotros divino, transfigurado como lo vieron los discípulos en el monte, lleno de gloria y majestad y poder, y todos dirían, oh, sí, este es Dios, no cabe duda. Pero llega como bebé. Y un prepotente dictador, Herodes, pretende matarlo. ¿Cómo cree? Pero exactamente, es eso. Dios se superlimita para tomarnos por sorpresa. Entonces, mi presencia, pero dice literalmente, mi rostro irá contigo. Qué interesante. Porque al decir eso en hebreo, lo que está dando a entender es que me descubro. O sea, vas a estar tan así de puras netas conmigo que mi rostro, o sea, mi presencia, o sea, vas a saber que estoy contigo. No te escondo nada. Entonces Moisés se arma de valor. Si tu presencia... Versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es mejor morir en el desierto y saber que estás con Dios, que salir adelante en tu camino sin Él. Entonces, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y hoy tu pueblo, ahí los incluye otra vez, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, si tú nos mandas de aquí, tú dices, sí estoy con ustedes, pero no entre ustedes. Realmente, en efecto, vamos solos. Pero ¿qué dice Jesús en esa noche que fue entregado, hablando con sus discípulos? Dice, me voy, pero vendré. Y mientras no os dejaré huérfanos, desolados, solos.
vendré a vosotros. Y habla del otro consolador, el Espíritu Santo. Y dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero ¿qué es lo que toma de Jesús y nos revela? Vamos a ver en unos versículos más. Entonces, ¿en qué se conocerá? ¿En qué podemos decir somos apartados? Simplemente por ser israelitas, ok, no comemos carne de cerdo, nuestro culto es sábado, algunas definiciones muy externas, pues esto es el pueblo de Dios. Pero Moisés está diciendo, no, tiene que haber algo interno, algo que a nosotros mismos nos diga, que a mí en el silencio, cuando estoy solo, que me esté diciendo que soy tuyo y me apartaste. Entonces, ¿en qué se conocerá? Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Pero te das cuenta, Dios ya pensaba hacer todo esto con Moisés, pero le pone una situación didáctica para que Moisés pregunte, para que le pueda contestar. Porque somos tan bobos que no hacemos las preguntas que hay que hacer, para que Dios sea la respuesta que estábamos buscando. Entonces Él tiene que decir así, pues eso. Y tú dices, ¡ay, de veras! Ahora que lo comentas, tengo una pregunta. Pero hace 5 minutos no tenía una pregunta. Pero así hace Dios porque estamos en tinieblas. Y la luz viene al mundo y los ilumina. Entonces dice, también haré esto que has dicho. Dios no está improvisando. Pues es cierto. Ok, regateando o algo así con Moisés. También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. No porque debo, no porque necesito, sino porque te estoy mostrando mi favor. Acuérdate de esa palabra gracia, favor, porque lo vamos a ver. Y te he conocido por tu nombre. Ya no me escondes nada, Moisés. Entonces, ¿quieres que Dios te muestre su camino? ¿Quieres tener esa confianza con Él? Ya no le escondas nada. Ese es el secreto. Ya no es un secreto, está escrito aquí. Te he conocido por nombre, por eso te voy a revelar esto. ¿Quieres saber más de Dios? No te escondas y no escondas nada. Entonces, Él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, esta palabra gloria, si hemos estado viendo el lugar de habitación donde Dios hace morar su nombre, de donde Dios como que deja un domicilio, aquí puedes venir a tratar con Él, es Shekinah. Y el Shekinah, o sea, la presencia, la majestad de Dios, se puede traducir de diferentes formas. Se revelaba en el lugar santísimo, pero lo que tú podías ver era kabod, la gloria, el esplendor. Lo que Moisés ve en la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Lo que Isaías ve sobre un trono. Lo que Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, está viendo el esplendor de Dios, pero nunca ve en un rostro. Es muy importante ver eso. Y Dios esconde su rostro de la humanidad hasta que puedan ver, como cualquier centurión romano, que puedan ver al Hijo de Dios crucificado, inerte en una cruz y decir, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, hasta que no le voy a morir, no vi el rostro de Dios. Ese rostro ensangrentado, lleno de dolor y pálido por la muerte. Y Dios dice, sí, así soy. Y nos trastorna y nos parte. Dices, no. El rostro de Dios tiene que ser como un niño Dios en Navidad. Bonito y ojos de color. No. Dios dice, no. Yo te voy a revelar, yo te voy a decir mi nombre. Yo voy a quitar el velo y me voy a mostrar cómo soy. Y muere en una cruz por pecadores y a mano de pecadores. Es increíble. Y durante siglos, hombres y mujeres han tratado de poner poesía, pintar cuadros, hacer música, sermones, para tratar de decir lo que han visto en ese rostro. Y todavía no le vemos. Pedro dice en su primera epístola, primera de Pedro 1:8, a quien amamos, a Jesús, a quien amamos sin haberle visto. ¿Cómo es posible? Porque de alguna manera nos dio un sustituto, algo que en lugar de ver su rostro nos convence, nos convierte.
sin ver su rostro, nos convierte y nos prende un ardor por ver su rostro, por verle, por conocerle como es y tratar con él como cara a cara, como el hombre habla a su compañero. ¿Cómo será? Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué está diciendo? No. Yo he visto una nube. Yo he escuchado una voz. Yo he visto una columna de fuego. He visto milagros en Egipto y aquí en el desierto. Pero no te he visto a ti, Dios. Y eso es lo que pasa. A veces llegamos a una reunión y decimos, mira, estos payasos todos están alzando sus manos. Qué raros son. Y tú no sabes. Tú no sabes lo que está pasando. Estás ajeno todavía a eso. Estás fuera de todo eso. Y no captas lo que otros ya están captando. No sientes lo que ellos de alguna manera pudieron tocar y echar mano de una realidad, de una mano que ha pasado por su vida y ha hecho cambios que ni ellos bien te pueden decir. Pero así es con la palabra de Dios, así es con su nombre, así es con su presencia, el Kabod, la gloria, Shekinah, la presencia, aquí estoy, el confirmarte y asegurarte, aquí estoy aquí, Emmanuel, Dios con nosotros, cambiando toda nuestra historia con una frase, simplemente orientándome hacia Él. Y de repente digo, oh, estás aquí. Que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Otra palabra cuando habla de kabod, gloria, es peso. Es muy interesante. En algunos contextos en hebreo lo traducen peso y no gloria. No esplendor, sino peso. Pero aparecen esas frases, esas combinaciones aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento mientras los escritores, los apóstoles y otros están buscando palabras en griego para dar a entender lo que ellos por fin captaron como judíos, pensando en hebreo y con las referencias teológicas, culturales, históricas y personales de tratar con Dios, tratando de comunicarnos algo. Y Juan dice en su epístola, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pedro dice en su segunda epístola, dimos a conocer la venida y la majestad de Jesús, no con fábulas, sino como quien vio con sus ojos. Y prefirieron Pedro y Juan y los demás morir, y morir terriblemente. A Andrés lo amarraron de pie a un caballo y le dan un zape al caballo y lo arrastró hasta que se deshizo su cabeza en las calles empedradas de la ciudad. El apóstol Andrés. Y simplemente porque dice, no, es Dios y resucitó y vive. Y viene con gran gloria. ¿Qué dice Esteban? Momentos antes de ser apedreado. Veo al Hijo de Dios en pie a la diestra de Dios con gloria. Ven el kabod, ven la gloria de Dios. Ven y está así en su habitación, en su morada, Dios. Y dice, yo no suelto eso. Y Pedro y Juan ante el concilio amenazados de muerte, pues hagan como quieran, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y prefirieron morir y no soltar esa gloria, la presencia, algo que hizo contacto con ellos y cambió toda su vida. Hizo que la muerte perdiera todo su peso, porque cayó sobre ellos el peso de la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Lo que le va a quitar vigor al pecado y la tentación es el peso de gloria. El haber tomado en ti algo tanto más grande, majestuoso, delicioso y tremendo, que simplemente te ofrecen y dices, es basura. Bueno, sabe bien como basura, pero no sabes lo que he comido. No sabes el agua que he bebido. No sabes lo que mis oídos han escuchado. No sabes lo que es que la mano de Dios te esté tocando y ofreciendo perdón, ofreciendo limpieza. ¿Cómo cambio eso por lo que tú me ofreces? Y lo necesitas. Entonces, haré pasar mi bien delante de tu rostro. Mi bien,
mi presencia. Kabod, que es la gloria, y Shekinah, que es mi presencia, el peso, que mi gloria resplandece, pero el peso de mi presencia. Que no se nos haga tan raro que cuando muere Jesús, tiembla la tierra, se parten rocas, se abren tumbas, y es partido arriba, abajo, así el velo en el templo. Que no se nos haga raro. Entre lo infinito y lo finito, entre eternidad y el tiempo, va a haber un desliz, va a haber un movimiento como cualquier sismo. Va a haber así, y algo se tiene que mover. Es Dios, y acaba de morir. Algo se rompe por ahí. Y se pierde una señal de repente, porque hay un movimiento en todo el universo, porque es Dios. ¿Y qué es lo que, como hemos visto, y el sacerdote que le tocó a las 3 de la tarde quemar el incienso, y muere Jesús, y la tierra tembla, y así el incensario, y el qué, y se rasga de arriba abajo el velo en el templo? ¿Qué sale? Ezequiel ve en el libro de Ezequiel, cuando Dios por fin se levanta y dice, Jerusalén no es ya mi habitación, ya me sacaron a patadas, ya me voy. Y se levanta la gloria de Dios del templo y se va. Y Ezequiel lo ve. Pero Zacarías, otro profeta, lo ve así: cómo va a ser reconstruido el templo y Dios va a volver a hacer morar su nombre. Interesante, acuérdate de eso, que Dios equivale su nombre, su gloria, su palabra, su rostro y su presencia. Y aquí tenemos su palabra. Tenemos que tenerle reverencia porque Dios nos habla. Es una narrativa de cómo Él llega a nosotros. Y por qué caminos tan arduosos y difíciles Dios llegó a mí. Y cómo Dios llegó a ti. Ok, entonces, pero Moisés queda insatisfecho, como ya te puedes imaginar. Y proclamaré el nombre. No puedes ver mi rostro, pero puedes escuchar mi nombre. O sea, me voy a descubrir, Moisés. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Moisés dice: sale, aunque me muera. ¿Te das cuenta? ¿Qué le pasa a Moisés? Tienes una vida, ve a tu casa, disfruta a tus hijos, vive tu vida. No seas exagerado. Y Moisés dice: es que no hay otra cosa. Entonces, y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero tenemos un problema. No que Dios es infinito. Entonces, ¿cómo para poder taparle a Moisés? No veas. Así pasando frente a él y verás mis espaldas, mas no mi rostro. Otra vez es una epifanía. Es el verbo de Dios. Juan dice en su prólogo, el verbo que era con Dios y el verbo era Dios. Y luego versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Ahí aparece, pero ya en griego esa palabra. Es literalmente en griego, hizo tabernáculo, hizo su habitación entre nosotros, hizo su mikshan, para que el Shekinah estuvieran con nosotros. Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de favor y de verdad. Vamos a ir a Juan capítulo 1 y ver eso. Y Juan, cuando escribe eso, ya hizo la conexión, ya entiende qué hay en Éxodo con esto, Éxodo 33, con Moisés queriendo ver el rostro de Dios y cómo Dios está explicando y cómo Dios promete algo. Y por fin Moisés puede ver el rostro de Dios, pero hasta que esté hablando con Jesús. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hizo su habitación, hizo su mikshan entre nosotros, y vimos su gloria, el kabod, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora,
Shekinah no solamente es porque los rabinos lo usaban como un término para hablar de cómo Dios se manifiesta, pero no era nada más luz y gloria, sino era sobreabundancia, era el peso de gloria también, de manera que estando frente a Dios muchas veces no podían permanecer en pie. Por eso dije hace rato, ¿cómo vas a alabar a Dios así? No sabes dónde estás. El peso de gloria no está contigo. Y estás entre una multitud que sí, y tú ajeno. Necesitas pedirle a Dios que te ayude a ver. Es vida o muerte para ti. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el otro Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, alguien eterno. Porque de su plenitud, esa palabra plenitud es muy importante, porque es el equivalente en griego a Shekinah, el peso de gloria, su plenitud. Y dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de la deidad habita, ahí está esa palabra otra vez, habita corporalmente en Cristo. Toda la plenitud de la deidad, el Shekinah, habita corporalmente en Jesús. Por eso Jesús muere y se va al Shekinah del templo, porque solo en un sitio vas a poder tratar con Dios en su plenitud, en Jesús, que murió. Es muy importante. Es el Evangelio. Entonces, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, favor sobre favor. ¿Y qué dice Dios a Moisés? Has hallado gracia ante mis ojos. Sí, y de su plenitud, de su Shekinah, del peso de gloria, tomamos todos y favor sobre favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la plenitud, la gloria y el peso de gloria vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, ni Moisés. Solo vio una columna de nube. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está hablando Pablo acerca de lo que era ser apóstol en aquel entonces, que era sufrir, ser encarcelado, apedreado, maltratado, calumniado, perseguido, odiado y muchas cosas, no como que muchas veces algunos dicen, no, pues ya tenemos en nuestro movimiento ya un apóstol. Digo, quiero ver sus cicatrices. Pero versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso, si todo lo que yo estoy hablando te está pasando por completo de alto, que nomás así dices, ¿qué? Es que estás perdido y estás perdiéndote. Y Dios te está buscando. Y tienes que contestarle. Y dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que no es Dios, es Satanás, es el que pretende ser Dios ante la humanidad. Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es parte de tu problema, estás ciego, por eso no ves. Pero Dios tiene el remedio para el ciego. Mira, dice, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dices, eso es muy difícil, hasta ya me duele la cabeza. Claro. ¿A qué ciego no le duele la cabeza si lo obligan con zapes a ver? Pero mira cómo Dios llega a tu caso. Y dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio contiene el kabod, la gloria de Dios, contiene el Shekinah, la majestad y la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, el poder, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Shekinah es lo que pedía Moisés, la presencia, la manifestación y la majestad de Dios entre su pueblo y el resplandor de su gloria entre nosotros. Pero aquí está diciendo, es el Evangelio, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por eso en Filipenses 2 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y cada lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria, kabod, del Padre, para resplandecer quién es Dios. Y toda rodilla quiere decir toda rodilla. La tuya, la mía y la de Él. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor. El mismo Satanás va a doblar sus rodillas y decir, eres Señor. ¿Y tú y yo dónde quedamos? ¿Cuándo? Entonces dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hizo la luz cuando no había ni sol ni estrellas, hizo la luz. Es trascendental. Dios hace la luz para que cuando haya sol digas, el sol produce luz. Y nosotros somos tan volteados en nuestro entendimiento que pensamos que la luz viene del sol. La luz existió antes del sol. Y a veces pensamos que un predicador, un milagroso o alguien por ahí va a ser mi salvador. No, ya existe algo antes. Es Dios entre nosotros. Y no tenemos otra cosa que decir. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Por eso cuando decimos, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¡Ay, qué tierno! Pero es muy fuerte lo que estamos diciendo. ¿Quieres invitar? ¿Quieres por fin abrir la puerta y aceptar que el Dios que dijo, sea la luz? Y la luz fue, el universo ya no estaba en tinieblas, ya no era revoltijo y nada y sin orden y sin forma, sino Dios dice, sea la luz y todo empieza a tomar forma. Y cuando Dios dice a Jaime Foot, sea la luz, algo va a mover, algo va a cambiar. Mi entendimiento va a cambiar acerca de quién soy yo y quién es Dios. Entonces, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el rostro. Lo que Moisés quería ver, ahí está Jesús. Toda esa gloria que él quería ver, toda esa majestad que él quería ver, ahí está en Jesús. Entonces, aquí hemos predicado a Cristo, crucificado, resucitado y que viene pronto. Interesante. Y dice que en su venida, para ser admirado por sus santos, cuando viene con gloria y esplendor, y que van a decir a las peñas y a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro del que está en el trono y del Cordero. ¡Wow! Porque van a ver su gloria. ¿Por qué dice Jesús que la venida del Hijo del Hombre va a ser como el relámpago? ¡Tas! Tienes que parpadear a fuerza. Y sí, de algo que has escuchado hoy te hizo parpadear. Pero abre de nuevo tus ojos y ve lo que Dios te está mostrando. ¿Quién es Él? ¿Qué rostro te está dibujando en el aire? ¿Cómo te está haciendo ver quién es Él? Y que sepas responderle. Vamos a pasar al versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una frase que Pablo tuvo que inventar para describir lo que en una palabra decía en el Antiguo Testamento, Shekinah. La majestad con la gloria visible de Dios y el peso de gloria, el peso eterno de gloria y un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La presencia y la gloria de Dios, el peso eterno de gloria producido en nosotros. Pero dice en versículo 7 que tenemos este tesoro, el Shekinah. Esa presencia, esa majestad y gloria, tenemos esto en un vaso de barro. Pero si te das cuenta, dice, y somos tribulados, atribulados en todo. Tribulación en el Nuevo Testamento también se puede traducir presión.
Y un alfarero tomó este barro cuando era barro vivo y crudo, húmedo y blandito. Tomó este barro, le dio forma de vaso, le puso sus orejas, le hizo todo esto y le dejó una impresión. Y se dejó el barro. Y luego tomó un instrumento, empezó a rayar el barro y darle otras figuras y una textura y rayar. Y el barro nunca dijo, quiero así, quiero la impresión del dedo del alfarero. Pero aquí está, hizo así el alfarero y dejó la impresión de su mano. ¿Te acuerdas lo que mencionamos en Apocalipsis 22:4? Y sus siervos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ok, estas presiones y los rayones que Dios está haciendo en ti, porque eres barro vivo, barro crudo. Cuando ya pasas por el horno y ya eres cerámica, queda ya indeleble la marca de sus dedos en ti. Ya está escribiendo su nombre en tu frente. Por eso te pasan estas cosas. Está diciendo a todo mundo, si tienen ojos para ver, este es mío y lo aparté para mí. Y estoy escribiendo mi nombre en su frente. Y estamos rayados por el tiempo, por la angustia, por nuestras decisiones buenas y malas, porque a veces la obediencia trae consecuencias difíciles. Y Dios está rayándonos y marcándonos y haciendo a cada uno un vaso individual que lleva la impresión de sus dedos. Y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? La excelencia del poder sea de Dios. Otra vez tratando de buscar sinónimos para que el Shekinah, que sea evidente que esto no lo es, sino lo que está adentro. Y cómo lo deja, cómo lo hace ver Dios, hace así. Lo tiene que vaciar, lo tiene que derramar. Y luego cuando eres vaciado y derramado dices, ay, eso no lo quería. Y Dios está diciendo, sí, pero para que vean mi presencia, para que vean mi gloria en tu vida, te estoy volteando y vaciando y derramando. Y quedas frágil. Y no te gusta. Y Dios dice, sí, pero mis siervos verán mi rostro y mi nombre estará en sus frentes. Eso es lo que quiso Moisés, lo que quiso Pablo, lo que quiso Daniel. Hombres y mujeres durante siglos y milenios han preferido y escogido, así sea. Que si yo sea tu vaso, márcame, ráyame, empújame, dóblame con tus manos y deja tu impresión sobre mí y que no se aparte tu mano de este barro, porque soy tuyo. ¿Es cierto? ¿Lo puedes decir?